pero esta iglesia siempre ha estado bajo el ojo de Dios, bajo la cobertura de Dios, porque cuando Dios ve una iglesia voluntaria, una iglesia que sabe hacer las cosas de corazón, Dios se agrada de ese pueblo, Dios se agrada de esos hombres y esas mujeres, aleluya, que le adoramos a Él también de esa manera. Ageos capítulo 1, y consideramos el versículo 8 para la gloria de Dios. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Nótese, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Quiero predicar bajo el tema promesas que edifican la casa de Dios. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que Dios quiso manifestar su gloria, levantar un avivamiento, restaurar a su pueblo, siempre hubo un altar, una casa y un pueblo dispuesto a obedecer la voz de Jehová. La casa de Dios nunca ha sido simplemente un edificio de 4 paredes. Es un lugar donde el cielo toca la tierra, aleluya, a través de la presencia del Señor. Una casa para Dios es el refugio donde el cansado encuentra fuerzas nuevas. La casa de Dios es la mesa para el hambriento espiritual. Es el hospital donde Dios sana los corazones quebrantados. Gloria al Señor. Cuando Dios habló por medio del profeta Ageo diciendo: reedificad mi casa, quiero que repita esa palabra: reedificad mi casa. ¿Sabe? No estaba pidiendo solamente madera, piedra. Aleluya, Dios estaba llamando a su pueblo a volver a poner a Dios en el centro de sus prioridades. Yo no sé a dónde tenemos a Dios, aleluya, pero si Dios no es el centro de sus prioridades, hoy la voz a través de la palabra te dice: vuelve a poner a Dios en el centro de tus prioridades, porque cuando Cristo es el centro, todo lo que está girando a nuestro alrededor está bajo la cobertura de Dios, está bajo el abrigo de Dios, está bajo la cobertura del Dios viviente. ¿Sabe que hoy ese mismo llamado sigue siendo para nosotros? Dios continúa buscando hombres y mujeres que puedan abrazar la visión de levantar una casa donde el nombre de Dios sea glorificado. Cuando se logra inaugurar y celebrar un evento como eso, tanto el pastor como los líderes y la iglesia deben de entender que ese es un lugar, como dijo Jesús: mi casa, casa de oración será llamada. Quiere decir que un lugar así debe de ser una casa, gloria al Señor, donde el nombre de Cristo sea altamente celebrado, glorificado y honrado. Porque detrás de cada templo hay almas que necesitan ser salvas, familias que necesitan ser restauradas, jóvenes que necesitan ser transformados, y niños que crezcan amando la presencia de Dios, y generaciones enteras, aleluya, que conozcan a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo que en la cruz del Calvario pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar, pero Él en la cruz pagó el precio por nosotros. Alguien puede celebrar el nombre de Cristo. Vamos, celebre su nombre, iglesia. Edificar para Dios es mucho más que construir paredes, es participar en una obra que es eterna. ¡Aleluya! En primer lugar, para los que anotan, cuando el pueblo
se une para la casa de Dios, Dios mueve el corazón de su pueblo. Es que Dios está en la unidad de su iglesia. Ayer, en el servicio que tuvimos con el sector de Brandywine, hablamos del Salmo 133, versículo 1. Y era habitar en armonía. Y cuando se habita en armonía, no hay espacio para la división. No hay espacio para pensamientos y actitudes negativas. Cuando hay armonía en la casa de Dios, en una reunión familiar, dice el versículo 3 del Salmo 133 que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay armonía en una casa, ahí Dios, escuche, envía bendición, y ahí hay salvación, ahí hay restauración, ahí hay una manifestación de lo sobrenatural de Dios. ¡Aleluya! Quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodos, capítulo 35. Ayuda a su vecino a encontrarlo, por favor. Capítulo 35. Y es impresionante lo que la palabra del Señor nos enseña. Es maravilloso cómo lo explica su palabra. Hay un título en Reina Valera, versículo 20. El pueblo trae ofrenda. Ese es el título que da Reina Valera. Y salió toda la congregación. Diga conmigo, toda la congregación. Esa frase, toda la congregación, habla de un espíritu de unidad. Esto no es un asunto de que dos o tres. Esto es un asunto de toda la congregación. De los hijos de Israel salieron delante de Moisés, quien era el pastor, el mentor, el guía espiritual. Versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu, oiga bien, le dio voluntad. Diga conmigo, voluntad. Y si hay algo que Dios anhela de la vida de cada cristiano, es que nosotros no cumplamos nuestra voluntad humana, sino la voluntad de Dios. El Padre nuestro nos enseña: hágase tu voluntad. Porque la voluntad suya y la voluntad mía muchas veces no es la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros estamos caminando en la voluntad del reino, en la voluntad de Dios, ahí Dios se va a glorificar en su voluntad. Y dice que hubo un espíritu de voluntad con ofrenda a Jehová para que la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres. Eso fue, hermanos, algo extraordinario. Hombres como mujeres, todos. Y se repite la palabra, los voluntarios de corazón. Y esto fue lo que trajeron: cadenas, zarcillos, anillos, brazalete y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, o pieles de tejones, lo traían. Versículo 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda,
Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Eso era lo top de ese entonces. Ese tipo, hermanos, de tela era lo mejor, no era cualquier cosa. Versículo 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para alumbrarlo, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, escuche esto, todos, nuevamente todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Escuche, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Diga conmigo, ofrenda voluntaria. Eso es lo que a Dios le agrada. Cuando, como hijos de Dios, como hijos del reino, tenemos voluntad. Y eso es lo que el Señor dice, simple y sencillamente: lo que yo quiero es voluntad de corazón. Yo no quiero nada a la fuerza, dice el Señor, sino que lo que se haga sea voluntario. ¿Sabe que el tabernáculo no fue levantado por la riqueza de una persona, sino por la obediencia y la unidad de todo el pueblo, que entendieron que la obra no era para Moisés, la obra no era para las tribus, gloria al Señor, de Israel, la obra era para Jehová? Y la Biblia dice que unos trajeron oro, otros plata, otros madera, otros tela, otras habilidades, otro trabajo, pero que todos trajeron algo voluntario a la casa del Señor. Aleluya. Y esto nos enseña un principio de que Dios nunca está buscando igualdad de cantidad. Él busca igualdad de corazones voluntarios. ¿Se imagina aquel entonces, hermanos, los que traían oros? Pero dice que las mujeres sabias hilaban con sus manos y traían telas de púrpura, azul. Era mucho menos de lo que era el oro. Pero dice que todos trajeron voluntariamente. ¿Sabe que el Señor no mira solamente lo que damos, sino la disposición con la que participamos en su obra? Hay algunos que pueden quizás traer una semilla y una siembra grande, y quizás otros pueden dar poco, pero que cuando todos nos unimos y traemos voluntariamente, hermanos, para una visión, para una causa, para una meta que tenemos como iglesia, es ahí donde Dios, eso poco o eso mucho, Él lo multiplica, Él lo bendice, Él lo hace prosperar. Pero también estaban los que servían, los que oraban, los que trabajaron en el proyecto, los que sostenían la visión con fidelidad. Todos estos, de alguna y de otra manera, participaron voluntariamente. Y es que cuando el pueblo entero, hermanos, se une en un mismo espíritu, Dios comenzará a hacer cosas sobrenaturales.
Yo puedo testificar de que nosotros en esta iglesia hemos visto la mano poderosa de Dios guiándonos en el transcurso de estos años. Y yo puedo decir que nada nos ha faltado hasta el día de hoy. Esta iglesia ha sido más que bendecida. Esta iglesia, aleluya, ha recibido la protección de Dios. Han venido virus y nadie ha muerto. Viene otro virus en camino, pero esta iglesia siempre ha estado bajo el ojo de Dios, bajo la cobertura de Dios. Porque cuando Dios ve una iglesia voluntaria, una iglesia que sabe hacer las cosas de corazón, Dios se agrada de ese pueblo. Dios se agrada de esos hombres y esas mujeres, aleluya, que le adoramos a Él también de esa manera. ¿Sabe que la unidad del pueblo provoca el avivamiento de Dios? Muchos quieren avivamiento, pero para eso Dios está esperando la unidad de su iglesia. La unidad provoca avivamiento. Eso fue lo que produjo el avivamiento de Hechos capítulo 2. Dice que todos los 120 estaban unidos en un mismo sentir, y en esa unidad el de repente del Espíritu cayó sobre todos ellos. Y fueron llenos, fueron empoderados, gloria al Señor, y empezaron a salir por diferentes ciudades proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y esa unidad de la iglesia primitiva provocó el gran avivamiento de la iglesia. Cuando la iglesia camina en unidad, ¿sabe que Dios abre puertas? Dios ha abierto puertas en esta iglesia. Cuando la iglesia camina en unidad, Dios toca los corazones y somos sensibles, hermanos. Cuando caminamos en unidad, Dios envía provisión. Dios despierta una ola de milagros. Pero sobre todo cuando la iglesia camina en unidad, Dios derrama su gloria sobre su iglesia, sobre las familias, los jóvenes, los niños, sobre todos. El enemigo siempre va a intentar sembrar indiferencia, sembrar desánimo, porque sabe que una iglesia, aleluya, que está unida será una iglesia peligrosa para el reino de las tinieblas, aleluya. Por eso es que Dios está levantando a un pueblo que entiende la visión, a un pueblo que sabe que este no es un asunto de hombre, este es un asunto del reino, de caminar en unidad, de ver a Dios moverse en medio de la unidad de la iglesia. Por eso hoy como iglesia quiero que levante su mano y diga: hoy, aleluya, declaramos unidad sobre iglesia. Hoy reprendemos todo espíritu de desánimo sobre cada familia, sobre cada joven, sobre cada mujer, sobre cada hombre, y declaramos que el poder, la gloria del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Vamos, alguien puede celebrar la presencia del Señor. Vamos, celebre lo mejor. La gloria es para Él, alabanza es para Él. El Espíritu de Dios va a romper cadenas, el Espíritu de Dios va a romper ataduras. Hoy todo pensamiento en contra lo llevamos a la cruz de Cristo, para que los pensamientos del reino, los pensamientos de Cristo se activen, produzcan vida en nuestros corazones. Alguien puede mejorar ese aplauso al Señor. Vamos, celébrelo, celébrelo. Imaginémonos una casa completamente oscura en medio de la noche, y alguien enciende una vela, pero una sola vela es insignificante. La luz quizás puede alcanzar algunos rincones de la casa, pero cuando otra vela se enciende, y luego otra, y luego otra, la oscuridad empieza a desaparecer. Lo que parecía pequeño termina iluminando toda la casa. Así obra Dios con su pueblo. Todos los que estamos aquí
Somos una pequeña vela, pero si todos estamos iluminados, si todos estamos prendidos, si todos estamos dando luz, podemos encender cualquier lugar a donde lleguemos. Aleluya, porque una iglesia encendida del poder de Dios, podemos impactar nuestra comunidad, podemos impactar nuestra ciudad para la gloria de Dios. ¿Sabe que Dios es experto de multiplicar lo poco? Ya hemos escuchado la historia del Nuevo Testamento cuando aquel niño andaba 5 panes y 2 pececillos, y el Señor le dio de comer a una gran multitud. ¿Cuántos eran, hermanos? 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Pero en aquel entonces no había televisión, no había Nintendo. Si hoy las familias por medio, hermanos, tienen 3 hijos, ¿cuánto les calcula aquellas familias de aquel entonces? Si usted multiplica, solo hombres fueron contados, habían 5,000. ¿Cuántos miles no habrían ahí, hermanos? Pero algo tan insignificante. A veces nosotros podemos pensar, pero Señor, es insignificante, es muy poco. Pero yo quiero decirle, el Señor es experto en multiplicar lo poco y le convierte en una obra poderosa para su gloria. ¿Sabe por qué? Porque en las manos de Dios una pequeña semilla puede convertirse en una gran cosecha para la gloria del Señor. Una piedra es suficiente para derribar un gigante. Una vara es suficiente para abrir un mar rojo y miles de personas cruzar al otro lado. Una iglesia unida puede transformar a una ciudad entera. Yo no sé si hay alguien que recibe la palabra, pero el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros que esta palabra sea sembrada en buena tierra. En segundo lugar, la casa de Dios debe tener prioridad sobre nuestra comodidad. ¿Sabe que Israel había caído en ese error? Se preocupaban tanto, hermanos, por sus propias casas que olvidaron la casa de Dios. Mientras ellos buscaban comodidad personal, el altar estaba abandonado. Mientras ellos invertían en sí mismos, la obra de Dios permanecía en pausa, detenida. Pero ahora viene la voz de Dios y confronta a Israel. Y quiero que lo leamos. Regresemos al profeta Ageo, libro del profeta Ageo, capítulo 1. Y aquí está como el Señor confronta a un pueblo que se había acomodado, que estaba tranquilo debajo de su techo, sin tomar iniciativa, hermano. Versículo 2 lo tiene, Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Nótese quién es el que habla, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas? Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. La verdadera crisis de Israel no era económica. La verdadera crisis de Israel en ese momento era una crisis espiritual. Mientras ellos tenían todo bien en casa, mientras ellos estaban bien y había bendición, aleluya, había una crisis espiritual, porque no había un lugar, aleluya, para que el Shekinah de Dios descendiera, para donde el pueblo del Señor estuviera en un lugar que dijera: aquí, aleluya, es el lugar donde Dios nos ha congregado para celebrarlo, para honrarlo, para glorificarlo, para sentir su presencia en nuestras vidas.
Y yo voy a creer esto, de que Dios nunca va a estar de acuerdo con una iglesia que todo el tiempo, hermanos, ande ambulante. No sé si se entiende ese término. Que andemos de lugar en lugar. A Israel le pasó así. Pero yo creo que Dios tiene un tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Y yo no dudo que Dios en los próximos días, en los próximos meses, Dios nos va a sorprender como iglesia, porque Dios ha visto nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestra unidad. Alguien puede decir: pero pastor, Dios no necesita edificios. Es cierto. Pero ¿sabe qué? Si Dios desea una casa donde su presencia sea honrada, donde el evangelio de la palabra sea predicado, un lugar donde las almas sean restauradas, y un lugar donde las próximas generaciones vengan a conocer más del Dios a quien nosotros predicamos. Por lo tanto, la casa de Dios representa 6 cosas. Número 1, la casa de Dios representa un lugar de adoración. ¿No es cierto que ya le adoramos a Él, hermanos, aquí en esta casa? Si usted no le adoró, ese es su problema. Si usted no sintió su presencia, ese es su problema. Pero la presencia de Dios está en este lugar con nosotros, y la hemos sentido. Le hemos dado la gloria y la honra a Él. ¿Sabe? La casa de Dios, en segundo lugar, representa un lugar de refugio. Para muchas familias, venir 1 hora y media a nuestro servicio es un lugar donde ellos se sienten acobijados, se sienten refugiados, sienten que este lugar se convierte en un centro de refugio. Gloria al Señor. ¿Sabe que las ciudades tienen centro de refugio? Si viene una guerra, si viene, hermanos, una tormenta muy fuerte, gloria al Señor, cada familia debemos de conocer los centros de refugio. Si usted vive en Maryland, usted debe de conocer cuáles son los centros de refugio. Si usted vive en el estado de Virginia, tenemos que conocer a dónde están los centros de refugio, porque en un momento de crisis, hermanos, al nivel de la nación, tenemos que correr a esos lugares de refugio. Pero yo le voy a decir algo: este lugar, una casa para el Señor, también se convierte en un centro de refugio para aquellos que todavía no conocen el plan de salvación. En tercer lugar, la casa de Dios representa un lugar de formación, donde hay discipulado, donde hay enseñanza. Es algo, hermanos, que en muchas iglesias está careciendo la formación de la palabra del Señor en la vida de los miembros. En cuarto lugar, la casa de Dios representa un lugar para la gran comisión, para el evangelismo. Es este lugar, hermanos, donde nosotros invitamos a alguien. Es este lugar. De repente usted invita a alguien a su casa y es normal que usted tenga reglas y se respeta. Por ejemplo, yo he ido a casas de miembros de la iglesia donde, si yo sé que tienen, hermano, los zapatos afuera de la puerta, significa que yo tengo que quitarme los míos. Y yo entro con calcetines y se respeta, porque esa no es mi casa, esa es la casa. Pero cuando venimos, hermanos, a la casa de Dios, Dios dice: venid a mí tal como estéis, cargados y cansados, y en mi casa yo los haré descansar. Por eso hay una alabanza que me gusta cuando canta el ministerio
Y hay libertad en la casa de Dios. Aleluya. Aquí no hay una lista de restricción, porque es un lugar donde el Espíritu Santo se encarga de convertir, de transformar, de cambiarnos, de hacer cosas gloriosas en nuestras vidas. Este lugar se convierte en un lugar donde tenemos libertad para adorarle, para servirle, para glorificarle. Aquí usted tiene libertad para ponerse de pie. Aquí usted tiene libertad para danzar. Aquí tiene libertad para levantar sus manos. Aquí tiene libertad para decir gloria a Dios, aleluya. Esta es la casa del Señor, y este es el día que el Señor hizo para venir a adorarle, para venir a bendecirle. Esta es la casa de Dios. Qué maravilloso. En quinto lugar, la casa de Dios representa un lugar de restauración. ¿Cómo llegó usted al Evangelio? Y este lugar se ha convertido para cada familia en un lugar de restauración. Y en sexto lugar, la casa de Dios también representa un lugar de esperanza para los perdidos. Cuando una iglesia pierde, hermanos, la pasión por la casa de Dios, poco a poco perdemos la sensibilidad espiritual. Porque donde no hay altar, se enfría, hermanos, la oración. Cuando no hay altar, se apaga la adoración. Y nuestros jóvenes, la siguiente generación, crecen lejos de la presencia de Dios. Pero yo bendigo a Dios por las iglesias latinas y por esta iglesia. Esta iglesia es relativamente de gente jóvenes. Y el día que usted y yo ya no estemos en esta iglesia, la siguiente generación le dará continuidad, aleluya, a los asuntos del reino. Aquí hay jóvenes que aman a Dios, que predican. Hay iglesias donde no creen en los jóvenes, pero esta iglesia cree en los jóvenes, en los niños. Creemos que ellos son esa siguiente generación que van a impactar al mundo. Tener una casa para Dios no es un lujo. La iglesia, como dijo un cantante cristiano en una canción americana, que dice que la iglesia es como el hospital. Entonces, la iglesia es como un hospital donde diferentes familias vienen con diferentes necesidades. Y a medida que nosotros permitamos al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas, Él empezará a hacer su obra en nosotros. Pero tenemos que darle permiso al Espíritu Santo. ¿Sabe que en este país, cuando un familiar nuestro va a ser sometido a una operación de mucho riesgo, le hacen firmar al esposo, a la esposa, al papá o a la mamá un documento donde los doctores dicen: si la operación no llega a ser satisfactoria, con esa firma ustedes nos están diciendo que no nos pueden demandar y que nos dan permiso a que nosotros humanamente hagamos lo que está posible como médicos. Y está la otra opción: si usted no pone la firma, su pariente se muere. Pero lo más correcto es, hermano Giovanni, que demos la firma. Demos la firma. Entonces, el Espíritu Santo lo mismo es. Él necesita que nosotros le demos la firma, el sí, en decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Trabaja en mi vida. Trabaja en mi vida.
trabaje en aquellas áreas que necesitan ser transformadas. Iglesia, el día de hoy tenemos que salir de este lugar y decirle: Espíritu Santo, te doy permiso, te doy la autorización para que empieces a trabajar en mi vida. Hermano, usted tiene que darle permiso al Espíritu Santo para que Él opere, para que Él arranque, para que Él traiga cambios gloriosos en nuestras vidas. Si lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cada silla, hermanos, que hay en una iglesia representan una vida rescatada, representan familias restauradas, representan jóvenes restaurados de las drogas y una generación de niños, adolescentes que están conociendo desde una edad muy temprana a Dios. Hace algunos años, las iglesias americanas, algunas, optaron, hermanos, por no traer los niños a la iglesia, porque les parecía a ellos que tener niños era muy incómodo, porque así son los niños. Lo que sucedió es que pasaron los años y esos niños, hermanos, que se quedaron en casa nunca conocieron de Cristo. Y cuando ya llegaron a una edad de ser jóvenes, los padres querían traerlos, pero conocían más del mundo que de la iglesia. Y esa generación de iglesias americanas, hoy por hoy, están desapareciendo. Nada más nosotros fuimos esta semana, el día miércoles, a una iglesia. ¿Sabe cuántos miembros habían, hermano, en esa iglesia americana? 5 ancianos de aproximadamente 80 años y más, y 3 ancianos conectados a través de Zoom. Esa era toda la iglesia. Ahora esas iglesias quizás lamentan esas malas decisiones. Quizás hoy por hoy, padre de familia, no tengamos un salón donde sus hijos estén recibiendo escuela dominical, pero tranquilo, llegará el tiempo de Dios. Seamos un poquito más de paciente, llegará el tiempo de Dios. Aleluya. Yo voy a cerrar con el mensaje en 5 minutos. Número 3, Dios promete, hermanos, respaldar a quienes edifican para su gloria. Nosotros no tenemos que respaldar para edificar para que el nombre de una organización sea reconocida. No, tenemos que edificar y respaldar para que la gloria de Dios sea celebrada, hermano. Abra su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 2. Ahí encontramos que David entendió que todo lo que se hace, hermanos, para Dios trasciende en la vida. David entendió que lo poco, lo mucho que él iba a hacer no se iba a quedar en la tierra. Aunque David no construyó el templo, pero decidió sembrar para que otros pudieran levantarlo. Y los versículos que vamos a leer, cuando los leemos, hermanos, pensando de que Dios tiene una palabra clara y definida para nosotros, usted se va a dar cuenta que David no dio sobras. David dio compasión. Este hombre dio con entrega, con amor a la causa, a la visión, a la edificación de una casa para Dios. ¿Ya encontró el primer libro de Crónicas, capítulo 29? Leamos el versículo 2 en adelante. Y con todas mis fuerzas, dijo David, he preparado para la casa de mi Dios. Y esto fue lo que David preparó: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. ¿Se da cuenta? Alguien puede decir, pero pastor, él era el rey. Pero hubieron muchos reyes en la Biblia, hermanos, ¿verdad? Que ni pelo de cabra trajeron.
que era lo más sencillo que podía traer la familia más humilde. Pero este hombre de Dios, por eso quedó en la Biblia, un rey, un hombre que amaba la visión, amaba la casa de Dios. Dijo que trajo plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las maderas, y piedra de onisis, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol. El countertop, ¿verdad?, que tienen las hermanas en sus cocinas, mármol, qué bonito. Y piedras de mármol en abundancia. Versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto, oiga, a la casa de mi Dios, yo guardó en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Versículo 4, 3,000 talentos de oro. ¿Cuánta plata sería hoy, no? De oro Ofir, o sea, quiere decir el mejor de ese entonces. Y 7,000 talentos de plata refinado para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues para que las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiera hacer hoy oiga bien, y quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Esto es lo que dice David. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de las haciendas del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehel Geronita. Oiga, versículo 3, y se alegró el pueblo. Diga conmigo, y se alegró el pueblo por haber, aleluya, contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron voluntariamente. Óigame, cuando está ese espíritu, debe de haber gozo, alegría. Eso produce gozo y alegría cuando nosotros amamos y abrazamos un proyecto como eso. Me encanta lo que David declara. Y es que David comprendió que lo que se entrega para Dios nunca se pierde, ya sea poco o ya sea mucho. Lo que se siembra para el reino produce, hermano, fruto eterno. Y todo lo que se hace para la gloria de Dios, escuche, deja un legado para nuestras siguientes generaciones. Todo lo que se hace para la gloria de Dios. Y dice que después de la ofrenda vino un espíritu maravilloso sobre toda la congregación. Y dice que el pueblo se llenó de alegría. Porque cuando damos, hermanos, con un corazón recto, no produce tristeza, sino que nace gozo, alegría en los corazones que voluntariamente hacemos correctamente lo que Dios nos pide hacer. Iglesia, quiero cerrar con esto. Dios honra a quienes honran su obra. ¿Escuchó eso? Dios honra a quienes honran su obra. Cada sacrificio para Dios se convierte en una semilla espiritual, una semilla para nuestros hijos, nuestra ciudad, nuestra iglesia. Y cierro con esta historia que los líderes también compartieron. Se cuenta la historia de una anciana humilde en una pequeña congregación. Ella no tenía grandezas ni muchas riquezas, pero poseía un pequeño terreno. Y un día decidió entregarlo a la obra de Dios.
Y dijo con lágrimas: quizás yo nunca vea el templo terminado, pero sé que aquí a muchos años otros conocerán de Jesucristo. Y la historia dice que pasaron los años, y en ese mismo lugar que ella había regalado para la iglesia, ahí se levantó una iglesia donde miles de personas fueron alcanzadas por el evangelio. Ella nunca lo vio, pero sí sembró la semilla, donde más tarde miles fueron alcanzados con la palabra del Señor. Quiere decir que comprar o levantar una casa para Dios no solamente, hermano, debe de ser una decisión financiera, sino una asignación espiritual. Cuando hablamos de edificar una casa al Señor, no estamos hablando solamente de 4 paredes, de cemento o de tener una propiedad. Cuando hablamos de tener una casa para el Señor, estamos diciendo que estamos edificando y preparando un lugar para que ese lugar sea un centro de milagro, un centro de restauración, de adoración, de salvación, aleluya, y donde la gloria del Señor, aleluya, caiga en cada familia, en cada corazón. Y yo creo que la pregunta que hizo David es para nosotros hoy: ¿quién está dispuesto a consagrar algo para la casa de Dios? Todos los que estamos aquí quedamos muy pequeños a lo que David dio. Pero David no lo hizo con una actitud de ser celebrado o de ser reconocido. Sí, quedó en la historia lo que dio, pero nunca lo hizo para ser reconocido como el mejor rey de Israel. Pero sí lo hizo para que sus siguientes generaciones tuvieran un lugar que pudieran llamar casa de Dios y puerta del cielo.